Sección 10, punto 6. El sacerdote, testigo, discípulo y pastor. En el marco del magisterio eclesial sobre el sacerdocio, nuestra arquidiócesis cuenta con un conjunto de orientaciones para la formación inicial y permanente de los sacerdotes, el proyecto formativo del Seminario Mayor y el proyecto de formación sacerdotal permanente. En su magisterio el Papa Francisco siempre recalca la figura del presbítero como pastor y dice: el sacerdote celebra cargando sobre sus hombros y en el corazón el peso y el rostro del pueblo fiel que se le ha confiado. El óleo precioso que unge la cabeza no se queda perfumando, sino que se derrama y alcanza las periferias. El Señor lo dice claramente: su unción es para los pobres, para los cautivos, para los enfermos, para los que están tristes y solos. La unción no es para perfumarnos a nosotros mismos. Hay que salir a experimentar nuestra unción, su poder y su eficacia redentora en las periferias donde hay sufrimiento. El que no sale de sí en vez de mediador se va convirtiendo poco a poco en intermediario y en gestor. Todos conocemos la diferencia. El intermediario y el gestor no ponen en juego la propia piel, ni el corazón, tampoco reciben un agradecimiento afectuoso. De aquí proviene precisamente la insatisfacción de algunos que terminan tristes y convertidos en una especie de coleccionistas de antigüedades o de novedades, en vez de ser pastores con olor a oveja en medio del propio rebaño. Que la unción llegue a todos, también a las periferias, allí donde nuestro pueblo fiel más lo espera y valora. Que nuestra gente nos sienta discípulos del Señor, vea que estamos revestidos con sus nombres y que no buscamos otra identidad. Alocución del Jueves Santo del Papa Francisco del 28 de marzo del 2013. Todo pastor a veces se pondrá al frente para indicar el camino y sostener la esperanza del pueblo, debiendo ir adelante. Otras veces irá simplemente en el medio de todos, con su proximidad sencilla y piadosa, y en algunas circunstancias tendrá que caminar detrás del pueblo para ayudar a aquellos que se han quedado atrás. En cualquier parte que el pastor se ponga durante la itinerancia del camino común, siempre es un peregrino, un pastor con olor a oveja y sonrisa de padre, que evita el desaliento, la cara de vinagre y la queja. Los presbíteros deben huir del carrerismo eclesial, siendo discípulos a tiempo completo, pastores que nunca olvidan su primer amor. El Señor es quien nos pregunta, como un día hizo con Pedro: ¿me quieres? Esta es la pregunta que me hago y hago a mis hermanos sacerdotes. ¿Cómo está el amor que inspira Jesús? ¿Es como al principio? ¿Estoy enamorado como el primer día, o el trabajo y las preocupaciones me hacen mirar a otras cosas? Preguntas universales que hay que hacerse a menudo. Nunca hay que olvidar el primer amor. Antes del estudio, antes de querer ser un intelectual de la filosofía o de la teología, hay que ser un pastor que apacienta con la teología y con la filosofía. Debe apacentar con lo que estudia. El sacerdote es ministro del primer anuncio de una manera privilegiada. Como todo discípulo misionero, hace alegre el anuncio con todo su ser. La buena noticia puede parecer una expresión más, entre otras, para decir evangelio, como buena nueva o feliz anuncio. Sin embargo, contiene algo que cohesiona en sí todo lo demás, la alegría del evangelio. La buena noticia es la perla preciosa del evangelio. No es un objeto, es una misión. En el acto de ser anunciada se vuelve alegre y misericordiosa verdad que nadie intente separar estas tres gracias del Evangelio: su verdad no negociable, su misericordia incondicional con todos los pecadores y su alegría íntima e inclusiva.
Nunca la verdad de la buena noticia podrá ser abstracta, de esas que no terminan de encarnarse en la vida de las personas porque se sienten más cómodas en la letra impresa de los libros. Nunca la misericordia de la buena noticia podrá ser una falsa conmiseración que deja al pecador en su miseria. Nunca podrá ser triste o neutro el anuncio, porque es expresión de una alegría enteramente personal. No puede ser presuntuosa la evangelización ni rígida la integridad de la verdad. El Espíritu anuncia y enseña toda la verdad, Juan 16:13, y no teme hacerla beber a sorbos. Nos advierte en cada momento lo que tenemos que decir, Mateo 10:19, e ilumina el paso adelante que podemos dar. Ciertamente, la identidad sacerdotal, con todas las problemáticas que incluye, perfil pastoral, estilo de ministerio, vivencia del celibato, integración afectiva, etc., entre muchas otras cuestiones, sigue hoy en un intenso y profundo debate que se inició con el Concilio Vaticano II y aún no ha terminado. El discernimiento permite pensar en otros perfiles y estilos sacerdotales posibles. Son muchos los perfiles sacerdotales que abundan en nuestras comunidades. El sacerdote con olor a oveja, el intelectual, el popular, el comprometido socialmente, el emprendedor, el administrador, el líder, el afectivamente cercano, el austero, el todoterreno, junto a otros. El perfil sacerdotal debe ser cada vez más adecuado a las necesidades pastorales del presente. No obstante, todas las cualidades del perfil sacerdotal que se señalen, el pastoreo cercano a la gente y la ternura, son condiciones que el Papa Francisco considera fundamentales. Jesús no abre una oficina de consultas espirituales con un cartel: el profeta recibe los lunes, miércoles y viernes de 3 a 6. La entrada cuesta tanto, o si desean puede dar una ofrenda. Jesús no hace eso. Tampoco abre un estudio médico con el cartel: los enfermos deben venir tal día y serán curados. Jesús se mete en medio del pueblo. Le gusta salir al encuentro de las dificultades cuando se lo pide la gente. Jesús iba acompañado de muchos que lo apretujaban y lo tocaban. Es lo mismo que hace el pueblo también hoy en las visitas pastorales. Eso el pastor lo siente, lo hace para obtener gracia. Ante este gesto Jesús nunca se echa atrás. Estos rasgos del modo de obrar de Jesús son también las actitudes del auténtico pastor. El pastor es ungido con óleo el día de su ordenación. El verdadero óleo, el interior, es el óleo de la cercanía y de la ternura. Al pastor que no sabe hacerse cercano le falta algo. Quizás sea dueño del campo, pero no es pastor. Un pastor, si le falta ternura, es rígido. Hoy podemos rezar por nuestros pastores para que el Señor les dé la gracia de caminar con el pueblo, estar presentes en el pueblo con ternura y cercanía. Y cuando el pueblo encuentra a su pastor, sienta eso especial que solo se siente en presencia de Dios, el asombro de la cercanía y la ternura de Dios en el pastor. Homilía del Papa en Santa Marta, 30 de enero 2018. Sección 10.7. Una nueva y antigua periferia eclesial. Los sacerdotes que por muy diversas razones están dispensados del ejercicio de su ministerio y aquellos que dejaron la vida religiosa, tanto varones como mujeres, constituyen una periferia eclesial muy concreta, la de los que se sienten abandonados y expulsados y sufren la distancia del resto. Han entrado en otro contexto cultural y eclesial. Se han laicificado aprendiendo y viviendo experiencias que antes no vivían y han podido repensar muchas realidades de la Iglesia desde su nueva situación. A veces simplemente son llamados los una nueva periferia que anhela una iglesia distinta,
más inclusiva, más cercana, más humana. No hay que definirlos por lo que han sido. Muchos quieren encontrar una vía intraeclesial distinta que otorgue nuevas posibilidades pastorales e intelectuales de inserción comunitaria, potenciando en muchos casos su preparación, su conocimiento y su experiencia. Generalmente son personas muy capacitadas y formadas que han desarrollado actividades importantes de liderazgo, conducción y gestión en diversos roles profesionales y eclesiales que no habría que descartar en tiempos en que, por otra parte, carecemos de recursos humano-pastorales. Con ellos la Iglesia ha actuado sociológicamente como responden los sectores en los que real y simbólicamente se patentiza el modo formal de pertenencia, marginando, silenciando, invisibilizando, alejando, postergando y olvidando. A menudo caemos en la Iglesia en el riesgo de sectorizarnos, los que pertenecen y de los que no pertenecen según nuestra propia mirada y criterio. Ciertamente cada caso es particular. Habría que repensar la situación de reinserción pastoral en comunidades, en escuelas, en universidades y en otros ámbitos eclesiales que tanto necesitan según las posibilidades y las distintas situaciones canónicas. En nuestra arquidiócesis, el pueblo de Dios, respondiendo a la consulta del instrumento 2 del sínodo, manifestó la necesidad de acoger y convocar a aquellos pastores que por diversas razones dejaron el ministerio o a aquellos consagrados o consagradas que han dejado la vida religiosa, sobre todo los que están reconciliados con la Iglesia, para que se desempeñen en diversos servicios apostólicos, catequísticos, misioneros, solidarios y de enseñanza en parroquias, comunidades y escuelas creyentes. Son agentes muy preparados y a los cuales casi siempre se los deja de lado. Ellos también son iglesia y forman una verdadera periferia que hay que asumir y potenciar pastoralmente. En tiempos de escasez de vocaciones y ministros, muchos de ellos estarían gozosos de dar algún servicio. Sección 10.8. El proyecto formativo del Seminario Mayor de Córdoba a la luz del 11º Sínodo. El proyecto de formación del Seminario de Córdoba 2007 está inspirado en las orientaciones y requerimientos de la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis del 25 de marzo de 1992 de San Juan Pablo II y del Plan Nacional para la Formación en los Seminarios en la Argentina. Es un instrumento pedagógico eminentemente práctico. Señala los objetivos de la formación sacerdotal en cada etapa de la misma, indica los medios convenientes y postula la necesaria evaluación del proceso. A través del proyecto personal y comunitario de vida, incorpora la identificación y la utilización de indicadores que manifiestan si el proyecto es correctamente asumido y en qué medida se lo está aprovechando. Además, destaca una característica que debe impregnar toda la tarea del seminario: el cultivo de la libertad responsable y de una auténtica autonomía con una sana referencialidad. En el proyecto formativo se señala la necesidad de la formación integral de personalidades maduras y sanas en la dimensión humano-afectiva, teologal, espiritual, comunitario, fraterna, intelectual, cultural y pastoral apostólica. Además se perfila el carisma del presbítero diocesano secular, se profundiza el significado de la secularidad de la existencia sacerdotal y cuáles son las vinculaciones espirituales y pastorales del sacerdote con la iglesia particular, con el obispo, con el presbiterio y con el pueblo de Dios. Se pone de relieve la necesaria conexión
y dependencia de la formación inicial y la formación sacerdotal permanente. Se destaca que la vida del futuro pastor es modelada por el anuncio y el testimonio del Evangelio y por la asociación vital al misterio pascual que celebra. La espiritualidad de comunión anima toda la tarea de la formación sacerdotal, siendo un criterio prioritario de discernimiento para la idoneidad del ministerio. A la luz de sus primeros 10 años de elaboración y puesta en vigencia, es preciso seguir completando y perfeccionando constantemente su contenido, incorporando los nuevos diagnósticos, planteos y orientaciones que ha suscitado la problemática en la Iglesia de América Latina. El 11º sínodo no podrá estar ausente en la formación sacerdotal para que ésta pueda seguir adaptándose a los requerimientos de la realidad pastoral, impulsando una mayor apertura del seminario a las necesidades de la arquidiócesis y de las comunidades para las que está formando a los futuros sacerdotes. El Papa Francisco advierte que no se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos si éstas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de formas de poder, glorias humanas o bienestar económico. Evangelii Gaudium 107. Al contrario, los seminarios deben poner el énfasis en que los futuros sacerdotes sean capaces de servir al santo pueblo fiel de Dios, reconociendo la diversidad de culturas y renunciando a la tentación de cualquier forma de clericalismo. Los sacerdotes del mañana deben formarse mirando al mañana. Su ministerio se desarrollará en un mundo secularizado y por lo tanto nos exige a nosotros discernir cómo prepararlos para desarrollar su misión en ese escenario concreto y no en nuestros mundos o estados ideales. Una misión que se da en unidad fraternal con todo el pueblo de Dios, codo a codo, impulsando y estimulando al laicado en un clima de discernimiento y sinodalidad, dos características esenciales en el sacerdote del mañana. No al clericalismo y a los mundos ideales que solo entran en nuestros esquemas, pero que no tocan la vida de nadie. Hay que pedir al Espíritu Santo el don de soñar y trabajar por una opción misionera y profética que sea capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización más que para una autopreservación. No le tengamos miedo a despojarnos de lo que nos aparte del mandato misionero. Evangelii Gaudium 27. Sección 10.9. Disminución de las vocaciones sacerdotales y consagradas, de la crisis vocacional al nuevo diseño eclesio-vocacional. A muchos creyentes les resuena de una manera particular hoy aquellas palabras del Evangelio que dicen: la cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Lucas 10:2. Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Mateo 22:14. Muchos hablan de una crisis de vocaciones sacerdotales y consagradas en la Iglesia. Usan las metáforas de sequía vocacional, enfriamiento cristiano y esterilidad en el florecimiento de las vocaciones. En otras épocas también se han producido crisis socioculturales que, sin embargo, no fueron lo suficientemente influyentes para condicionar el flujo de las vocaciones. Hoy el anuncio de la fe se ha interrumpido en muchos ámbitos, generando un proceso de secularización y de descristianización, además del éxodo hacia otras confesiones y búsquedas religiosas. Además se verifica una involución en la práctica sacramental de los creyentes junto a otros factores condicionantes. Por otra parte, los jóvenes de grupos juveniles parroquiales, de escuelas creyentes y de diversos movimientos
de los cuales provenían habitualmente las vocaciones, son cada vez más reducidos. Además, los atractivos sociales de hoy no son fáciles de contrarrestar a la hora de vivir el celibato, la pobreza y la obediencia, los cuales están muy cuestionados. Algunos sostienen que el consumismo influye. Este factor es real, aunque no siempre necesario y suficiente. Muchos critican el estilo de vida y de formación bastante cerrado de los seminarios y de las comunidades religiosas. Sostienen que los ambientes sobreprotectores de internado, resguardados del contacto con la realidad y de vínculos variados, producen efectos regresivos en la madurez psicológica, en la responsabilidad y en la libertad de los jóvenes. Actualmente algunos interesados llegan al seminario prácticamente solos, sin una familia detrás o con padres ausentes. La fe no tiene relevancia en los hogares y deben hacer prácticamente solos su búsqueda, la cual es mucho más compleja que la elección de una determinada profesión. Por su parte, en la vida religiosa el número de personas que se incorporan es inferior a la cantidad que fallecen debido a su avanzada edad. Se comprueba así una cierta distancia generacional. Las causas principales de la ausencia de vocaciones, si bien corresponde a ciertos condicionamientos socioculturales y ambientales que influyen, principalmente pertenecen al orden de la fe y de la vida espiritual y pastoral de la Iglesia. Las actuales minorías vocacionales nos alertan de lo poco funcional y atractiva que puede ser una determinada estructura o institución. El fenómeno de decrecimiento de vocaciones que se advierte en la Argentina es también común en Europa, Norteamérica y Canadá, aunque no es así en otras partes de Latinoamérica, Asia y África. La escasez de vocaciones resulta un fenómeno eclesial que no podrá enfrentarse adecuadamente si no se conocen suficientemente sus causas. Sin embargo, de hecho, en algunos ámbitos eclesiales es un tema tabú. No se buscan causas, sino que se buscan culpables. Tenemos que darnos cuenta que cambió el perfil de las vocaciones. Existe una mutación vocacional, un cambio en el discernimiento, en la motivación y en la elección de las vocaciones. Es necesaria la renovación de la propuesta vocacional, considerando no solo la vocación sacerdotal o consagrada. También hay que promover el diaconado permanente, poniendo en conocimiento de las comunidades la existencia de esta vocación. Además, hay que brindar a los laicos su formación en clave vocacional. En todas las parroquias debiera existir la pastoral juvenil, semillero de todas las vocaciones. La crisis vocacional es una oportunidad para recuperar el inmenso caudal vocacional latente. Es preciso un profundo discernimiento para nuevas vocaciones, carismas, servicios y ministerios. Tal vez no falten las vocaciones, sino que haya otro tipo de vocaciones, otros llamados para otras realidades. Se abre un futuro de esperanza que nos obliga a replantearnos el tema. Hay que afrontar los desafíos y descubrir qué es lo que Dios nos pide hoy. La actual situación constituye un signo de los tiempos, una palabra que Dios nos dirige, una realidad permitida por el Señor para despertar en las comunidades conversión, creatividad e innovación, una invitación para superar los obstáculos y una apertura a las señales que el Espíritu está suscitando. No debemos quedarnos esperando que las vocaciones y los jóvenes se acerquen a nosotros. Hay que salir, anunciar y entusiasmar, volver al origen de las primeras comunidades cristianas cuya sobrevivencia y aumento en número dependía del anuncio y del testimonio. La Iglesia tiene una experiencia milenaria en cómo atravesar periodos de crisis. Los desafíos desarticulan las maneras de resolución acostumbradas y nos someten a nuevas preguntas y discernimientos. El camino no es abstenerse hasta que todo sea claro, sino buscar junto a otros.
La cuestión vocacional no queda circunscrita a una cantidad de porcentajes y de números. Interpela a un cambio de paradigma, de interpretación y de mirada. La Iglesia y el mismo cristianismo, no solo las vocaciones, son una minoría en ciertos lugares. No estamos en la época de la cristiandad en la que la Iglesia era un referente monopolizador de la cultura. El Papa Francisco advierte que hoy ya no somos los únicos que producimos cultura, ni los primeros ni los más escuchados. Necesitamos un cambio de mentalidad pastoral, no de una pastoral relativista que para estar presente en la producción cultural pierde el horizonte evangélico. El camino relativista es el más cómodo. Es necesario conducir una pastoral evangelizadora, audaz y sin miedos, hacia la buena nueva que es Jesús y su Evangelio y el diálogo con la multiculturalidad sin caer en un relativismo que negocia la propia identidad cristiana. El ser minoría tiene que llevarnos al redescubrimiento de lo genuinamente eclesial y evangélico. Al decir que somos hoy una pequeña Grey, hay que desechar el malentendido de esta frase. Pequeña Grey no significa lo mismo que gueto y secta, porque estos no quedan constituidos por la cantidad de personas, sino por una cierta mentalidad que ni hoy, ni menos aún en el futuro, puede ser la mentalidad de la Iglesia. Hay que combatir esa mentalidad cuando lo que se propaga no sea la actitud adecuada a la pequeña Grey del Señor, sino un espíritu sectario. Ser minoría nos conecta a la condición original e histórica de los comienzos del cristianismo y nos permite, sin sentimientos de inferioridad cultural, adecuarnos como un interlocutor más en el concierto de voces plurales que conforman la sociedad actual. El lugar de la humildad y de la pérdida de preferencias, de privilegios, de poder y de representatividad social ayuda a descubrir otros caminos más silenciosos y a la vez más evangélicos, lejos de exitismos y triunfalismos eclesiales. La historia de la Iglesia nos enseña que donde fue minoría y hasta perseguida, creció, fortaleció y purificó. Ser minoría es también autoconcientizarse de ser una periferia con una identidad que merece ser leída e interpretada desde la fe. Nos pone en comunión con todas las minorías sociales postergadas. En el último lugar, el puesto, por cierto, más evangélico.